en el libro de Ezequiel. Ezequiel 36. Hermanos, hay un sentimiento que yo espero que todos hayamos sentido. Pensar que de alguna forma hemos arruinado algo, más allá de toda probabilidad de reparación. No hablo de una simple equivocación, de esas que se resuelven con una disculpa o que se resuelven con el tiempo. Hablo de cuando sabemos en lo profundo de nuestro corazón que hemos cruzado una línea y que las cosas no volverán a ser iguales. Que hicimos exactamente lo que sabíamos que estaba mal, que ofendimos a Dios, que causamos dolor, que actuamos en contra de todo lo que habíamos aprendido en la Biblia y todo lo que supuestamente decíamos creer. Y después de eso viene una duda. ¿Y ahora qué? ¿Dios me seguirá amando? ¿Dios me seguirá escuchando? ¿Me puede perdonar otra vez de todo lo que decía que yo creía y no lo hice? ¿Tendré todavía un propósito? ¿Tendrá todavía Dios un propósito para mí? A veces no decimos estas preguntas con voz alta, las enterramos o las ignoramos. Seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos diciendo amén, pero en el fondo creemos que estamos manchados. Que sí somos salvos, pero que de alguna forma estamos viviendo como cristianos de segunda categoría. Como si Dios dijera, te perdono, pero no puedo confiar más en ti. Ahora, yo les pido que imaginen que no es solamente su experiencia, sino la experiencia del pueblo entero. No es una caída momentánea, sino una historia completa de rebelión. Siglos de sangre derramada, de ídolos adorados, de desprecio por los mandamientos. Es que Israel no falló una vez solamente. Lo hizo una y otra vez hasta que Dios los expulsó finalmente de su tierra. Que Israel le había fallado a Dios una y otra vez. Fueron derrotados, masacrados, expulsados, dispersos entre las naciones y muchos otros fueron entregados a diferentes juicios. Y en ese estado parecía que Dios había terminado con ellos. Pero Dios todavía tenía un plan con ellos. Lo que Dios declara en este capítulo es tan inesperado, tan radical, tan contrario a toda lógica humana, que nos obliga a detenernos. Dios promete restaurar a Israel y, como se los mencioné desde la última ocasión, a partir de hoy, el tema central de Ezequiel será la restauración. Dios restaurará a Israel no porque se lo merezcan, ni siquiera porque ya hayan cambiado, sino porque Él mismo se ha propuesto restaurarlos, porque Él los ama. Y Dios también nos ama a nosotros. Vamos a leer los primeros versículos, 16 y 17 del capítulo 36.
Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. El Señor, como suele hacerlo, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, y a continuación Ezequiel recibe una pequeña encomienda. Él debe recordarle a los hijos de Israel que ellos han pecado, han cometido muchos pecados. El Señor inicia diciendo que Israel contaminó el territorio, contaminó la tierra prometida, contaminó con sus pecados, con su idolatría. Y resulta interesante la forma en que el Señor habla acerca de estos pecados. Dice de una tierra que ha sido contaminada con inmundicia menstruosa. Según Levítico 15, 19 al 24, una mujer en su periodo menstrual era ritualmente impura durante 7 días. Ella no podía participar del culto, no podía participar de la vida social, no podía tocar nada, y lo que tocaba, la ropa, la cama, la silla, debía ser también que quedaba impura. Incluso quien la tocaba a ella o sus objetos tenía que purificarse. Por eso, si ustedes recuerdan la historia de nuestro Señor, la persona que se acerca y la toca tiene miedo de contaminar al Señor, pero el Señor la sana. Esta impureza no era necesariamente un pecado moral, sino era una forma pedagógica en la que el Señor le enseñaba al pueblo qué significa estar impuro. En otras palabras, lo que Israel consideraba su forma normal de vivir, para el Señor era algo impuro. Era una contaminación de sangre, eso es lo que dice posteriormente. Así que tras recordarles sus pecados, el Señor procede a recordarles cuál había sido el castigo. Y nosotros aquí, hermanos, ya estamos después del castigo de la destrucción de Jerusalén, 18 al 21. Sigamos la lectura. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. En primer lugar, el Señor les recuerda su idolatría y les dice que eso es una forma de sangrar la tierra, de manchar la tierra de sangre. Y eso pues nos recuerda un poco a la figura que acaba de usar en el versículo 16 y 17 de una mujer menstruosa, pero al mismo tiempo es que un sacrificio a un ídolo era matar un animal y derramar su sangre, y la sangre caía sobre la tierra. Y eso era una gran infidelidad del Señor, porque el Señor les había dado una tierra y Él la estaba manchando con sangre de un ídolo. Así que el Señor les había quitado todo lo que ellos tenían y los había sacado de la tierra. Y dice que los esparció por las naciones y ellos recibieron la ira de Dios por todo esto. La consecuencia de ser esparcidos por las naciones, dice, conforme a sus obras les juzgué. Así que ellos contaminaron la tierra del Señor y el Señor los llevaría a tierras donde había idolatría. Bueno, si ellos querían vivir en idolatría, ellos serían transportados a una tierra de idolatría. Sin embargo, el Señor se da cuenta de esto, que igualmente su nombre, en donde quiera que ellos fueran, su nombre sería profanado. Y entonces dice que Él se siente ofendido porque a los lugares donde ellos son enviados, su nombre también iba a ser profanado. ¿Y por qué iba a ser profanado? Porque el Señor les había dicho que los iba a cuidar y les iba a dar una tierra. Y de hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando vienen de la tierra de Egipto, las naciones de alrededor tienen miedo. Y ahora lo que tenemos es un Israel vencido, sin tierra, sin ejército, sin rey, sin templo, sin todo aquello que alguna vez hizo grande a Israel. Y entonces se iban a burlar del Dios de Israel y se iban a burlar de los israelitas. Y el Señor dice, cuando yo los envíe ahí, las personas de esos lugares profanarán mi nombre por la casa de Israel. Es decir, por culpa de ellos, por su castigo. Pero por supuesto el Señor no los castigó porque quería, sino porque ellos lo merecían. Esto le causó dolor al Señor. El Señor considera su nombre como lo más santo delante de los hombres y eso ha sido corrompido por Israel. Así que este primer problema que debe resolver el Señor, ¿cómo el Señor santificará su nombre?
purificará su nombre. Y el Señor le da la solución a Ezequiel para que se la diga a los israelitas. Versículos 22 al 23. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El pueblo había profanado su nombre al vivir en rebeldía y caer en idolatría. En términos teológicos, la profanación del nombre no significa que su poder o santidad hayan sido disminuidos, sino que las naciones paganas, al ver la conducta de Israel, empezaron a desacreditar la integridad del nombre del Señor y el poder de Dios que supuestamente tenía para salvarlos. El testimonio de Israel había quedado empañado y por esto la honra del nombre del Señor estaba en juego. En el contexto del Antiguo Testamento, el nombre del Señor representa su reputación, representa su carácter, representa su soberanía. Es sinónimo de la gloria y el honor divino. Moisés le pregunta, cuando tú me mandes, ¿quién me manda? Di que soy yo. Cuando Israel, su pueblo elegido, vivió de manera contraria a los mandamientos de Dios, el resultado fue que las naciones vecinas empezaron a ver la relación de Dios con su pueblo de una forma frágil o inconstante, y cuando los conquistaron se acentuó el problema. Así el Señor lo deja claro. Dice, lo haré y no lo haré por ustedes, lo haré por mí mismo. Santificaré mi propio nombre por mi causa. De alguna manera ese acto de restauración, sea como un juicio correctivo, también vindicaría públicamente el carácter de Dios. La restauración entonces no será un premio a su fidelidad, porque en realidad han profanado el nombre del Señor entre las naciones. Lo impactante, hermanos, aquí es el carácter unilateral de la gracia divina. Dios no se mueve por la dignidad o la conducta de su pueblo, sino por el compromiso que tiene consigo mismo de hacer un pacto. Dios no se mueve por la dignidad de su pueblo, sino por el compromiso con su propio nombre. Esta afirmación entonces corta de raíz todo posible orgullo nacionalista o espiritual que tuviera Israel. A los oídos de Israel esto debió sonar como una humillación. No lo haré por ustedes. Pero no hay mejores palabras que Israel pudo haber escuchado en ese momento. Dios va a obrar por sí mismo. No por ellos, a pesar de ellos. El Señor explica en qué sentido santificará su nombre, cómo la vindicación de su nombre redundará en la bendición de Israel. La exaltación de su gloria se traduce en beneficios reales para su pueblo. La santificación del nombre del Señor no excluye la gracia al pueblo, sino que la incluye para que muestre al mundo su poder, su fidelidad y su misericordia. Por eso sigue diciendo, versículo 24 al 27, acompáñenme en la lectura. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, hermanos, lejos de ser una dificultad para Israel, sería una bendición. Que el Señor esté comprometido con su propio nombre, haría todo esto en su pueblo. Es un negociazo, hermanos. Que el Señor esté comprometido con su nombre es una bendición directa para su pueblo. Aquello que perdieron por causa de su idolatría lo volverían a tener. Y aún más, hay una restauración geográfica, y más allá de un retorno político, una obra soberana que da inicio a una etapa de una nueva relación de Dios con Israel. Lo que seguirá a esto es una purificación espiritual. El Señor les dice, yo rociaré agua limpia sobre ustedes. Estos evocan los ritos de purificación del culto, porque cuando una mujer menstruosa quería purificarse, debía purificarse de esta forma.
aquí tiene un alcance mucho más amplio. Dice, seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos. Dios no solo limpiará su situación externa, sino que los purificará desde adentro. Es un acto divino, en el que el pueblo no se limpia a sí mismo, sino que Dios obra desde lo alto, rociando agua. Un agua no es literal, sino como símbolo del perdón, de la purificación, de la restauración. El Señor que quita todos los ídolos y los pecados. Como un torrente que se aproxima al corazón y borra todas las estatuas. La afirmación retoma el lenguaje, la afirmación retoma el lenguaje del culto del Levítico. El rozamiento con agua era un ritual para purificar. Es como si el Señor dijera, voy a lavar la vergüenza y la repugnancia de vuestra impureza ritual, moral, espiritual. Esta limpieza es completa, de inmundicias que representan la corrupción, de ídolos, la causa principal de su impureza. Así Dios restaura la relación con su pueblo, no solo quitando la culpa, sino todo obstáculo que cause nuevamente una separación entre ellos. Eso da paso a una de las declaraciones más importantes del libro. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí ya no se trata solamente de perdonar, sino de transformar la capacidad espiritual de un pueblo que no le puede buscar. El corazón de piedra, es decir, un corazón duro, insensible, rebelde, será quitado y en su lugar será dado un corazón de carne. Un corazón sensible, obediente y dispuesto. Esta imagen anuncia la regeneración interna, una conversión auténtica que hace el Espíritu de Dios. No se trata solamente de una reforma externa o de una obediencia forzada. El Señor no les dice, voy a hacer que ustedes me obedezcan a toda costa. El Señor toma la iniciativa de hacer que lo que el hombre no podía hacer, ahora, por su propia nueva naturaleza, puede hacerlo. Finalmente, el versículo 27 declara, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto va más allá de una simple influencia. Es la habitación misma del Espíritu de Dios en su pueblo. Es algo que inaugura una relación radicalmente distinta entre Dios y el creyente. Ahora es el mismo Dios que capacita al pueblo para andar en los estatutos divinos y guardar sus preceptos al vivir dentro de ellos. Es un cumplimiento anticipado de la promesa del nuevo pacto, que confirma también el profeta Jeremías en 31 al 34, donde no solo hay perdón de pecados, hay una nueva disposición a obedecer. Lo que antes era imposible por la dureza del corazón, ahora será posible porque tienen un espíritu que ablanda su corazón. La contaminación de Israel acaba las obras, termina el culto y el corazón. Incluso si el pueblo hubiera intentado reformarse y hubiera tratado de vivir como él lo pidiera, nunca lo hubiera podido lograr, porque ellos necesitaban lavarse de todo. El hombre, hermanos, no necesita ayuda para mejorarse. El hombre necesita una limpieza que venga desde fuera. ¿Alguien ha intentado limpiarse con agua sucia? Es completamente imposible. El hombre necesita más que de sí mismo para limpiarse. Cuando Dios promete un corazón nuevo, no habla de la mejora o del arreglo de un corazón viejo, como si se tratara de ponerle un marcapaso al corazón o desfibrarlo. Se trata de una operación a corazón abierto para quitar de él el corazón muerto y dar uno completamente nuevo. El corazón en el lenguaje bíblico no solo es el asiento de las emociones, sino la fuente de los pensamientos, las intenciones, los afectos y las decisiones. Tener un corazón de piedra, hermano, significa estar espiritualmente insensible, endurecido, frío y incapaz de responder a Dios. Es el símbolo de un alma muerta, una enemistad con su Creador. La promesa de un corazón de carne implica que Dios hará del pecador alguien sensible a la palabra,
capaz de amar lo que antes despreciaba y de aborrecer el pecado que antes amaba. No es que el hombre colabore en su regeneración, sino que es vivificado y resucitado como un cadáver que no puede hacer nada por sí mismo. El nuevo corazón no solo tiene la capacidad de obedecer, el nuevo corazón desea obedecer. Ya no es arrastrado por ídolos muertos ni por impulsos rebeldes, sino que ama a Dios y desea su ley y busca su gloria. Pero el Señor dice que nuestro corazón no quedará no solo sin la posibilidad de volver a ensuciarse, el Señor pondrá su espíritu en nosotros. Esta promesa constituye el clímax del libro completo de Ezequiel. Esta es una afirmación escandalosa en el contexto veterotestamentario. El Espíritu de Dios en el que el pasado, si ustedes recuerdan, solo venía y se posaba sobre algunos profetas, reyes y sacerdotes de forma ocasional y externa, ahora morará en todos los miembros del pueblo renovado y de forma permanente. El texto añade, y haré que andéis en mis estatutos. Aquí vemos que la obediencia no es el precio de la salvación, es el fruto de la salvación. No es lo que debemos hacer para que Dios nos beneficie, es el resultado del beneficio de Dios, nuestra obediencia. Dios garantiza que su pueblo andará en sus caminos. Esta es una verdad preciosa de la gracia soberana. Dios no solo exige santidad, Él produce la santidad en nosotros. No nos lo deja como un mandato imposible. Él nos da el querer y el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Si es Dios quien pone su espíritu en nosotros, y si ese espíritu nos impulsa a la obediencia, entonces es imposible, hermanos, que los verdaderamente regenerados caigamos totalmente y para siempre en el pecado. El mismo Dios que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice también Filipenses 1:6. Pero las promesas del pueblo de Dios continúan. Versículo 28 al 30. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Después de prometer la regeneración del corazón, la presencia permanente del Espíritu y la capacidad de obedecer, Dios revela el resultado final. Él restaurará plenamente la comunión entre Él y su pueblo. Dice que habitará en la tierra que Él les dio y ellos serán verdaderamente su pueblo y Él será verdaderamente su Dios. Es la forma esencial del pacto, la pertenencia mutua entre Dios y su pueblo redimido. Nosotros le pertenecemos a Dios y aunque ustedes no lo crean, Dios nos pertenece a nosotros. No se trata solo de regresar a una tierra física, como lo harán dentro de 70 años por medio de Zorobabel, sino de ser reintegrados a la vida del pacto bajo el reinado y cuidado del Dios Santo. Es importante notar el orden teológico que se presenta. Primero, Dios limpia, transforma y habita en su pueblo. El Espíritu Santo hace morada en su pueblo. Y luego entra en una relación viva con Él. Esta es la estructura de la gracia. La comunión con Dios no es la causa de nuestra transformación. La comunión con Dios es el resultado de nuestra transformación. Además, el Señor añade la preservación de su pueblo. Dice que Él nos guardará de nuestras inmundicias. No hay promesa más agradable para su pueblo que darnos la bendición de guardar un corazón puro. No podemos pensar tampoco en un Dios que no suple las necesidades de su pueblo. Dice que ya cuando estén en su tierra, el Señor les proveerá nuevamente trigo y el trigo abundará. Árboles frutales, cosechas, y nunca más padecerán de hambre, ni nadie los humillará con hambre. La promesa de llamar al trigo y multiplicarlo es símbolo claro de que Dios es quien provee la fuente del sustento para su pueblo. El trigo, al igual que otros recursos, era la esencia para la subsistencia israelita. En un tiempo donde la agricultura era el pilar de la economía, la abundancia de las cosechas daba seguridad al pueblo y daba estabilidad. En ese contexto, Dios no solo nos dice que suplirá lo básico,
Dice que abundará y lo multiplicará. Es decir, la provisión será abundante, sin escasez. Esta promesa refleja la generosidad de la inagotable fuente que es nuestro Dios. La provisión de Dios no es algo que debemos dar por sentado, hermanos, sino es un recordatorio constante de su fidelidad. Cuando vemos el pan en nuestra mesa, cuando vemos la comida y todo lo necesario, cosas tan sencillas como internet, es la consecuencia de la soberanía de Dios en nuestra vida, de nuestra comunión con Él. Así que después del cúmulo de bendiciones prometidas, Dios le pide al profeta que añada una nota más a la profecía para que el pueblo se mantenga en humildad. Versículo 31-32. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos y por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. En un sentido, el Señor toma los pecados del pueblo y los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero en otro sentido, el Señor no tiene amnesia, evidentemente. Y no dejará tampoco que nosotros olvidemos completamente nuestra vida pasada, ni de dónde nos ha sacado. Esta debe ser la actitud del pueblo ante la generosidad de Dios, recordar de dónde el Señor nos ha sacado. La restauración de Israel de alguna manera solo puede ser apreciada completamente cuando el pueblo tiene conciencia de que ha sido perdonado. El arrepentimiento verdadero va más allá de una confesión verbal, como quien solo pide perdón de su boca. Incluye también una tristeza profunda por el pecado que surge al recordar las abominaciones que alguna vez cometimos contra Dios. Dios lo hace todo para glorificar su nombre. Evidentemente no lo hace porque Israel se lo mereciera, y eso lo tiene que recordar. Esta debe ser la actitud del pueblo, el arrepentimiento verdadero. Deben comprender que cualquier restauración que reciban es resultado de una gracia inmerecida, no de su propio esfuerzo o bondad. La verdadera humillación ante la grandeza de la gracia divina lleva al creyente a una visión humilde de sí mismo y a una grandeza de Dios. Delante del Señor no hay posibilidad de orgullo, de autoelogios cuando se trata de su salvación. Versículo 33-36. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpio de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto, el huerto de Edén, y estas ciudades que serán desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Y yo, Jehová, he hablado y lo daré. Y efectivamente, hermanos, después del cumplimiento de los 70 años, bueno, entre los 50 y algo de años hasta los 100 años, el Señor fue reedificando y restaurando Israel cuando regresaron de Babilonia. Zorobabel construyó el templo y después Nehemías, a los 100 años, construye las murallas. Y cuando nuestro Señor está, yo no sé si ustedes recuerdan esta imagen, pero los discípulos le dicen al Señor, mira este templo y miren la ciudad. Y es que el rey Herodes, durante el tiempo, Herodes el Grande, y por eso se le decía Herodes el Grande, restauró y embelleció más la ciudad de Jerusalén. E hizo el templo de Zorobabel, lo hizo más grande. Y era mucho más grande que el de Salomón. Bueno, los patios eran mucho más grandes que el de Salomón. Y es que la restauración del Señor realmente se lo vivieron en la ciudad de Jerusalén. Pero Él recuerda que su propósito de restaurar tanto al pueblo como la tierra va más allá de las ruinas físicas. Todos los hombres pasarán por la ciudad y dirán ahora, este es como lugar del Edén, del huerto del Edén. Y es que así llegó a ser Jerusalén. No es casualidad que hoy muchas personas vayan a Jerusalén porque la tierra todavía es una tierra muy bella. El Edén va más allá de eso, representa abundancia, paz, comunión perfecta con Dios. Era el lugar original de la bendición y la felicidad.
La restauración de la tierra refleja la restauración de la relación entre Dios e Israel. La restauración de Israel tiene como objetivo la bendición del pueblo de Dios y más aún la manifestación de la gloria de Dios al mundo entero. Por eso las personas al pasar dirán maravilladas lo que el Señor ha hecho con ellos. Las naciones no solo reconocerán que el poder de Dios puede hacer algo tan grandioso. Israel será un testimonio visible de la gracia y el poder de Dios. Y yo les pregunto, cuando los miran los hombres y los ven, ¿qué dicen de ustedes? Pueden ver en ustedes el Señor obrando y decir cómo ha obrado en ustedes. Los ha restaurado completamente y su vida de ruinas ahora es una vida de abundancia. Por eso dice de último, 37 y 38. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, y multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas están llenas de rebaños de hombre, y sabrán que yo soy Jehová. Aunque todas las bendiciones anteriormente descritas han sido decretadas soberanamente con Dios, el Señor le ordena a su pueblo que lo busque en oración. Por eso dice, yo seré solicitado por la casa de Israel. Ustedes me solicitarán, ustedes me buscarán. Que el Señor obre unilateralmente no le quita la responsabilidad a Israel de buscarlo. Él ordena a su pueblo que lo busque en oración. Dios ordena no solo los fines, sino también todos los medios para que las causas sucedan. Y a través de estos medios, la oración ferviente de un pueblo regenerado es la forma en que Dios obra también. Dios promete, multiplicaré los hombres como un rebaño. Esta imagen, hermanos, es profundamente pastoral. El pueblo de Dios será multiplicado, será nutrido, será protegido y guiado como un rebaño por su pastor. Inicialmente ellos son como una mujer menstruosa que no puede acercarse al templo y ahora ellos mismos serán el sujeto del sacrificio, que entrarán en la presencia de Dios. Y solamente podían entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote y la sangre del cordero. Y el Señor les dice, ustedes serán los corderos, como en las fiestas solemnes. Ustedes serán rebaño santo, rebaño de Jerusalén en las fiestas solemnes. Estas eran las peregrinaciones multitudinarias y festivas en el templo. Había mucha gente, pero también personas consagradas para llevar sus sacrificios. Como un pueblo redimido celebra la comunión del Señor, porque entraremos al lugar santo y al lugar santísimo. El crecimiento de Israel será cuantitativo como cualitativo. Será un pueblo santo, congregado, adorador, como lo eran en los días más brillantes de Jerusalén. El pueblo de Israel había contaminado la tierra con su idolatría y con la sangre de sacrificios impuros ofrecidos a ídolos. Esta sangre y contaminación se asemejaban, según Dios, a una mujer menstruosa, en necesidad de purificación. Ellos que una vez presentaron sacrificios idolátricos, ahora ellos mismos serían la ofrenda del templo de Dios. Todo esto tiene un fin claro, y así sentencia Ezequiel todas sus profecías. Y sabrán que yo soy Jehová. Una vez más, el propósito final de la restauración va más allá de la restauración del pueblo, con la glorificación del nombre del Señor. Dios bendice, Dios multiplica, Dios responde a las oraciones para que su pueblo conozca a su Dios. Esta profecía nos ha llevado por un profundo camino desde la impureza del pecado hasta la gloriosa restauración de Israel. Él purifica lo que está inmundo, da un corazón nuevo al que estaba endurecido y pone dentro de su pueblo su propio espíritu para que anden en obediencia. Y cuando todo esto ocurre, el resultado es que el nombre del Señor es santificado. El pueblo es multiplicado, alimentado, guiado como un rebaño santo. Lo que era desolación, al principio, se convierte en una fiesta. Y cuando esto ocurre, el pueblo se ve a sí mismo con humildad y vergüenza.
no tenemos ningún mérito para entrar al templo, porque entiende que todo esto ha sido hecho por el Señor y para que el Señor sea glorificado. Entonces, hermano, ¿dónde estás tú en esta historia? ¿Has considerado cuán contaminada está tu vida sin la gracia de Dios? ¿Has pensado que quizás vives religiosamente, pero todavía derramas sangre con tu idolatría escondida? La escondes muy bien detrás de otras personas, pero en tu corazón sabes que amas el mundo y tienes tus afectos divididos. ¿Has creído que puedes limpiarte tú mismo? ¿Que con tus esfuerzos puedes ofrecerle algo a Dios? El Señor no necesita tus obras manchadas, ni tus buenas intenciones sin conversión. El Señor necesita un corazón nuevo. Si no has sido purificado por Dios, si no tienes un nuevo corazón, aún estás en tu impureza y nunca podrás entrar al templo del Señor en el cielo. No importa cuánto te esfuerces, sin el nuevo nacimiento y sin el Espíritu Divino, no puedes agradar al Señor. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Él no restaura para que tú te jactes. Él limpia para que tú te humilles. Y si has sido limpiado, y si ahora vives por el Espíritu, te pregunto, hermano, si tú eres creyente, ¿sigues recordando de dónde te sacó el Señor? ¿Te avergüenzas de tus caminos pasados? ¿Vives agradecido, santo y obediente? Porque si no hay humildad ni fruto, tal vez no haya espíritu en ti. Este es el tiempo de examinarnos a la luz de la gracia, de postrarnos como un pueblo necesitado y de rogar al Señor, hazlo tú en mí por amor de tu nombre, como dice el Salmo 23. Y al escucharlo todo te darás cuenta que aún estás muy lejos del Señor, que tu corazón sigue siendo de piedra, que tu vida está vacía de fruto y llena de formas externas, sin poder acercarte. Por eso no te excuses hoy, ni te endurezcas más. Dios todavía toma corazones impuros, vidas desoladas, toma tus ruinas y por su espíritu los transforma en una morada santa. Pero no lo hace por ti. Así que, hermano, no hay forma en que tus pecados sean demasiado grandes para Dios, porque Él no ve tus pecados. Los cubre por amor de su propio nombre y por medio de Cristo, el que fue hecho pecado y maldición para que tú recibas su justicia. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ruega como Israel. Hazlo tú, Señor, en mí, por ti mismo, y Él lo hará. Cristo es el cumplimiento perfecto de esta promesa. Él vino a un pueblo impuro, un pueblo que lo rechazó. No solo como un mensajero, Él es el Santo de Dios que se hizo impuro entre nosotros, tomando nuestras inmundicias y nuestras idolatrías sobre sí mismo en la cruz, y derramó su sangre en la tierra santa, la sangre de nuestra idolatría. Fue despreciado como uno que no podía acercarse al templo. El Señor murió en los desechos del templo, atrás del templo, donde se echaba la basura. Él es el agua limpia que nos rocía, el corazón nuevo que recibimos, el espíritu que pone en nosotros. Por su obra no solo somos perdonados, somos transformados desde dentro para amar al Dios verdadero de forma sincera y obediente. Y ahora Cristo es el pastor de este nuevo rebaño, como en los días solemnes, no en un templo terrenal, sino en su misma presencia. Él es el cumplimiento de todas las fiestas, todos los sacrificios aceptos y el lugar donde el nombre de Dios ha sido santificado perfectamente. Donde antes había sangre idolátrica, ahora hay sangre redentora. Donde antes había impureza, ahora hay vida abundante. Toda bendición material espiritual fluye de la cruz y de la resurrección de Él. Y así lo que Ezequiel anunció con esperanza, nosotros lo vemos cumplido en Cristo Jesús. Y lo esperamos en plenitud de su regreso glorioso. Y ahora lo sabemos.
Dios no restaura porque el pecador lo merezca, porque Dios lo merece. Él es la esperanza del que ha fallado una y otra vez y sigue fallando y seguirá fallando hasta el día venidero. Él sigue siendo la esperanza del que ha caído en pecado constantemente y ya no sabe cómo limpiarse. Él es tu única esperanza. No se trata de componer tu vida, se trata de rehacer tu vida. No se trata de ocultar lo que ensuciaste, se trata de purificar tu corazón. Se trata de ver a Cristo, quien fue hecho impuro en la cruz para darte pureza verdadera. En Él, Dios ha comenzado una restauración en ti, que te guiará hasta el día final. Te dio un nuevo corazón, te dio su espíritu y te conduce a caminar en obediencia, no para que brilles, sino para que des testimonio del nombre santificado en ti. Así que si te sientes arruinado más allá de toda reparación, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree que Él es el único para hacer una obra perfecta en ti. Amén. Oh Señor, con tu palabra poderosa, te damos gracias porque no nos tratas conforme a nuestras inmundicias, ni nos pagas conforme a nuestros desvíos. Tú has hecho lo que dijiste, nos tomaste entre las naciones y restauraste la ruina de nuestra vida. Nos limpiaste con agua pura, nos diste un corazón nuevo y pusiste en nosotros tu espíritu. Haz que andemos en tus estatutos y que los guardemos con amor, con deleite tus preceptos. Reverdece nuestra tierra espiritual y hazla como huerto del Edén. Y que lo que vean en nosotros, en tu pueblo, reconozcan que tú, oh Jehová, has edificado lo arruinado y plantado en lo desolado. En Cristo Jesús, a ti sea la gloria y a nosotros solo la humillación y el asombro. En el nombre del Salvador Jesús. Amén.